Vamos a hablar de algunas cuestiones muy generales sobre cómo funcionan los cactus, porque bueno, esas características morfológicas tienen también un correlato fisiológico. Las cactáceas sin duda han evolucionado una serie de adaptaciones para ambientes áridos y muchas veces cálidos, ¿sí? Aunque no todas viven actualmente en esos ambientes, sí todo el combo de características propias de la familia tienen mucho que ver con esa evolución original. Así que vamos a ver un poquito muy brevemente cómo logran estas plantas vivir tan bien en estos ambientes tan exigentes. Los cactus tienen que ser capaces de al menos tres cosas: sobrevivir largos periodos sin agua, hablando siempre de la mayor parte de los cactus, ¿sí? Ya vamos a ver que Argentina es un sitio importante de cactus, pero de ninguna manera el único. Los cactus son americanos básicamente, y hay ambientes mucho más exigentes que los que podemos encontrar en Argentina, donde los cactus prosperan sin ningún tipo de problema. Y en esos ambientes muy a menudo los periodos sin agua son larguísimos, ¿sí? Al igual que el oeste de Argentina, por otra parte. Así que esa es una cosa que los cactus en general tienen que poder hacer. También tienen que ser capaces de aprovechar al máximo la escasa agua que tienen disponible en esos ambientes, y en general tienen que ser capaces de tolerar radiación solar muy intensa y a menudo también altas temperaturas. Para estas cosas, los cactus tienen distintas estrategias adaptativas. Los cactus crecen lentamente. Eso es una característica que cualquiera que haya criado cactus lo sabe, ¿sí? Crecen muy lentamente, y esto es, en realidad, para ese tipo de ambientes una ventaja, porque las necesidades de agua por unidad de tiempo son relativamente bajas, ¿sí? Sabemos que el agua es un insumo clave de la fotosíntesis, y si tienen que crecer, tienen que consumir agua. Por lo tanto, crecer lentamente es una forma de dosificar el consumo de agua. Y estas plantas que ustedes ven en la foto, que son dos cardones de distintas especies, son plantas que probablemente tengan 50 y 60 años. Son plantas longevas, y que tardan mucho tiempo en crecer. Otra cosa que ya en parte lo adelantó Luis: los cactus almacenan agua en sus tejidos. Tienen básicamente la mayor parte del tejido del tallo, del parénquima del tallo, especializado en almacenar agua. ¿Mm? Tienen enormes vacuolas, y además tienen también una anatomía que les permite optimizar ese almacenamiento. Fíjense en este corte transversal que hay una serie de costillas, como las describió Luis. Esas costillas actúan como un fuelle. Los cactus pueden hincharse literalmente cuando tienen mucha agua, pueden captar esa agua y acumularla en sus tejidos, y esa estructura en forma de costillas, que tienen muchas especies de cactus, les permite incrementar el volumen total, y de esa manera aumentar la cantidad de agua que almacenan. Así como también, en la medida en que la pierden, entre comillas, arrugarse hasta el momento que puedan obtenerla nuevamente. Eh, Esto también sucede en otras plantas típicas de ambientes séricos, pero los cactus lo han llevado, digamos, a su máxima expresión. Otra estrategia de los cactus para obtener agua de esos ambientes difíciles es aprovechar la condensación en sus espinas. Hay algunas especies, especies costeras de la costa del Pacífico, por ejemplo, que basan su vida en el agua que condensan en sus espinas, directamente, ¿sí? Lugares donde prácticamente no llueve, desierto de Atacama, por ejemplo, pero que sin embargo dispone cada tanto de brumas. Esas brumas pueden condensarse en las espinas, y esa agua es suficiente para que estas plantas prosperen. Algunas especies desarrollan espinas muy sofisticadas, como estos tefrocactus, que son anchas, son como cintas, y permiten mejorar más todavía la condensación de agua y aumentar la cantidad de agua que pueden captar de esa manera. Esa agua puede o caer al suelo inmediato de la planta, o puede incorporarse directamente por la areola. Este, a propósito de esto, los cactus normalmente tienen, como contaba claramente Luis, una raíz pivotante principal, pero es muy frecuente que tengan un sistema radicular superficial,
que aprovecha las pocas lluvias que llegan a los lugares donde usualmente habitan y captan rápidamente esa agua antes de que penetre a capas más bajas del suelo. Entonces, también las raíces están de la mano de esta de minimización. Por supuesto que no es este el lugar para hacer un desarrollo fisiológico de cómo funcionan las plantas CAM, pero sí recordar que el metabolismo CAM permite a las plantas que han desarrollado mantener sus estomas cerrados durante el día, es decir, evitan la evaporación producto de las horas más calientes del día, cerrando los estomas y captando el dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis de noche cuando abren los estomas. Han logrado dividir la fotosíntesis en dos y de esa manera minimizan la pérdida de agua. Por supuesto que esto tiene un costo, en parte ese costo es que crecen lento, ¿sí? Este método es mucho menos eficiente que el método convencional, el C3, para hacer fotosíntesis, pero en estas condiciones tan exigentes tienen una ventaja, que es la posibilidad de no deshidratarse. Que otras plantas en condiciones similares, sin duda que se mueren. Por otra parte, este metabolismo no es exclusivo de las cactáceas, también la tienen bromeliáceas, de hecho las crasuláceas, de ahí viene el nombre. O sea, muchas plantas que están adaptadas a climas séricos lo han desarrollado, pero en los cactus es muy, muy importante. Los cactus pueden además perder mucha agua. Eso también es una cosa que a veces no se dice. Se habla mucho de que los cactus almacenan agua, pero también los cactus pueden deshidratarse muchísimo más que otras plantas. ¿Sí? Se calcula que pueden perder hasta el 60% del contenido de agua de sus cuerpos sin sufrir un estrés fisiológico significativo, lo cual es un récord directamente. Esta planta que ustedes ven en las fotos es un gimnocalicio. Gimnocalicio ragonesei, una planta que crece en las salinas grandes de Catamarca, Córdoba. Esta es la planta cuando está en periodo activo, incluso con algunos de pimpollos y una flor ya desarrollada, y esta es la planta en el periodo seco del año. Fíjense la diferencia, estas plantas están totalmente deshidratadas, prácticamente no se pueden ver, salvo que uno esté buscándolas muy activamente en el suelo. Y cuando llueve, se hinchan de agua y desarrollan su ciclo reproductivo. Eh, para que ustedes tengan referencia, la mayor parte de las plantas con un 20% de agua perdida se marchitan y se mueren. ¿Sí? Los cactus pueden superar ampliamente ese porcentaje. Decir, Luis, de lo difícil que es herborizar un cactus. Todos los que están acá, miembros de la red de herbarios, saben lo laborioso que es herborizar un cactus porque no se le va el agua. En parte tiene que ver con esto. Los cactus producen un polisacárido, unos mucílagos, que cuando son dañados, rápidamente sellan la herida con una película impermeable que evita la pérdida de agua. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta rama de un cerebro que ha sido comida por loros, está perfectamente cicatrizada y esto sucede a las pocas horas, es muy rápido el proceso. Por eso es que si uno agarra un cactus, lo corta y lo quiere herborizar, rápidamente se hacen esas películas y el agua sigue adentro y el agua no se va, por lo cual hay que usar métodos un poco más drásticos para la deshidratación. Pero esto es una adaptación que también tiene que ver con la capacidad de los cactus para protegerse de la deshidratación. Otro problema es la insolación, ¿sí? La radiación extrema que suele haber en estos ambientes en los que prosperan los cactus, y para ello también estas plantas han desarrollado estrategias interesantes. Por un lado, han inventado la media sombra, ¿sí? Las espinas de plantas como Orocera actúan como directamente una cubierta protegida en pelos blanquecinos muy densos que cubren efectivamente toda la superficie de la epidermis y de esa manera filtran la radiación en ambientes en los cuales podría ser nociva para la planta. En otros contextos y con otra estrategia, plantas como el quimilo han desarrollado coberturas cerosas de color claro que aumentan la
la capacidad de reflejar la luz y de esa manera también disminuir la radiación neta que llega al a los tejidos internos de la planta, ¿sí? Casi todos los cactus chaqueños tienen coloraciones parecidas a esta, si ustedes se fijan. Y muchos cactus de ambientes de puna, de monte o de montaña tienen espinas que actúan a este modo de media sombra para proteger de la radiación. Las espinas no son solamente una protección. Si bien las espinas clásicamente son interpretadas como una estrategia de estas plantas para protegerse, ¿sí? En un ambiente donde el agua escasea, los cactus son un recurso interesante para animales sedientos. Muchas especies, además de las espinas o en vez de espinas, han desarrollado, como muchas otras plantas, la estrategia de impregnarse de sustancias tóxicas para evitar ser comidas, ¿sí? Y en los cactus esto tiene consecuencias muy interesantes porque muchas plantas, aquí ustedes están viendo el San Pedro, un Trichocereus que crece en Perú básicamente, pero ha sido cultivado en muchos países del mundo, o el peyote, la lofófora, son plantas que han sido y siguen siendo utilizadas como intoxicantes, como alucinógenos, con objetivos rituales y religiosos y también con objetivos recreativos, ¿sí? Muchos cactus, en estos dos, por ejemplo, acumulan alcaloides, en este caso la mescalina, que son sustancias que a un animal le pueden producir trastornos bastante importantes de la percepción y que las personas aprovechamos para lo mismo, básicamente. Hay otras muchas especies que desarrollan estos tóxicos, pero generalmente en concentraciones más bajas, por eso no son utilizados, ¿sí? Pero en general ha habido estudios hechos en muchos géneros de cactus y Trichocereus, por ejemplo, además de estos que vemos acá, que tienen concentraciones importantes y también se ha visto que en general la concentración aumenta en las plantas que han sido seleccionadas a lo largo de los siglos por chamanes y por personas que están asociadas a estos rituales, ¿sí? Así que esta es otra adaptación interesante que no encontramos en todas las familias de plantas. Los cactus no solamente están en ambientes áridos, si bien se cree que ese fue el ambiente, entre comillas, originario en el cual estas adaptaciones empezaron a desarrollarse, lo cierto es que hoy encontramos cactáceas en prácticamente todos los biomas de América. Algunos adaptados a la alta montaña, como las mulopuntias, ¿sí? Que toleran temperaturas muy bajas, al contrario de lo que uno piensa. Hay cactus que son capaces de tolerar temperaturas de freezer con mucho éxito, como por ejemplo estas plantitas. Otras son típicas de climas mésicos, de climas en los que ya no podemos hablar de nada parecido a la aridez, ¿sí? Sino que habitan normalmente en lugares donde están lloviendo 700, 800, 1000 milímetros anuales, es decir, que no hay aridez en esos lugares. Sin embargo, estas plantas están perfectamente adaptadas a estas condiciones más normales para el resto de las plantas. Y muchas directamente, como planteaba recién Luis, son plantas típicas de bosques, inclusive de bosques tropicales, húmedos, de selvas, ¿sí? Como por ejemplo el género Ripsalis, donde muchas veces desarrollan un hábito epífito. Así que, si bien las cactáceas originalmente se asocian a los climas más bien áridos, han sido muy exitosas prácticamente en América. Desde el punto de vista de la reproducción, también han diversificado mucho sus estrategias para la polinización. Hay algunas especies como Cetichinopsis mirabilis que tiene un síndrome claramente asociado a insectos nocturnos. Esta plantita florece solamente una noche. La flor empieza a abrirse al atardecer, permanece abierta durante la noche y se cierra al amanecer. Es decir, que responde directamente a la disponibilidad de luz, el ciclo de apertura, de antesis y de cierre.
Así que solamente puede ser polinizada por algún organismo nocturno y por las características de la flor, sin duda, alguna mariposa nocturna. Hay también muchas especies que son polinizadas por picaflores, en el caso del género Cleistocactus. Todas estas plantas tienen un síndrome típico de la polinización por colibríes, flores muy vistosas, de colores intensos y tubulares, con buena oferta de néctar. Y muchas, las rotáceas sobre todo, son polinizadas por abejas, avispas o escarabajos, en el caso de este gimnocalicio que ven en la foto. Así que ahí también las estrategias de los cactus son variadas. Hay en el hemisferio norte, no acá en Sudamérica y menos en Argentina, especies que son polinizadas por murciélagos, ¿sí? Que tienen una enorme oferta de néctar y de polen para organismos más grandes, ¿no? Acá eso no se ha podido verificar. Si bien aparentemente algunos murciélagos pueden ocasionalmente interesarse en alguna cactácea grande, pero no están, digamos, adaptadas a eso como algunas cactáceas de hemisferio norte. Ah,